Corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de cartografía literaria, viajaremos hasta tierras peruanas, transitando por modelos de brevedades que pueden encontrarse en los imaginarios mitológicos del mundo inca, en las crónicas coloniales, en textos picarescos y en fábulas populares del mundo quechua-hablante. La creación del universo por Viracocha. En el principio, todo era oscuridad y ningún ser existía. De repente, el dios Viracocha salió del lago Titicaca y antes de retornar a sus aguas, creó la tierra y el cielo. Después de un tiempo, Viracocha notó que dicho mundo era un mundo triste, porque no existía nada y todo era oscuro y frío. De nuevo salió del lago Titicaca y moldeó una raza de gigantes monstruosos para que poblaran la tierra. Pero estos se dedicaron a pelear entre sí y Viracocha decidió destruirlos, mandando un diluvio que destruyó totalmente el mundo. Habiendo fracasado en su intento de crear este primer mundo, Viracocha se dedicó a crear un mundo donde los seres humanos fueran más semejantes a él. Así, tomando un par de piedras, esculpió al primer hombre y a la primera mujer, y luego les asignó un nombre, e inmediatamente estos cobraron vida y se reprodujeron. Después de ser creados, los seres humanos se fueron a vivir bajo la tierra, en las cuevas, temerosos de aquel nuevo mundo, y Viracocha se sintió de nuevo triste. Viracocha creó entonces otro grupo de hombres llamados los Viracochas, y los envió a que hablaran con los hombres de las cuevas para que salieran y se esparcieran por la superficie de la tierra. Los seres humanos escucharon a los Viracochas y salieron a poblar el resto del mundo. Viracocha observó cómo los nuevos hombres se expandían por el mundo, pero este mundo seguía siendo oscuro y frío, y salió de nuevo del lago Titicaca con sus dos hijas, Pachamama Quilla y su hijo Inti, el dios Sol. Y subiendo al cielo, depositó allí a su hijo Inti como el dios Sol para que éste iluminara el mundo inca y les diera la luz y el calor que necesitaban para crecer y desarrollarse. A su hija Pachamama Quilla la ubicó en el cielo para que iluminara las noches cuando Inti se ocultara. A Pachamama, la diosa de la fertilidad de la tierra, la dejó para que enseñara a los nuevos hombres a plantar y a cosechar. Posteriormente, Viracocha se ubicó en el Tiwanaku y desde allí se dedicó a crear las aves y los animales terrestres y les enseñó a los hombres cómo cazar y usar a los animales. Después de la creación, Viracocha se dedicó a recorrer el mundo, enseñando, civilizando y sanando las personas enfermas hasta que un día llegó a tierras que consideró sagradas, hoy Cusco, y fundó la ciudad donde estableció su primer reinado, dando el mando de esta primera ciudad y del primer imperio a uno de los llamados orejones, llamados así porque se colocaban grandes discos de oro en los lóbulos de las orejas. Este primer jefe, el primer inca designado directamente por la divinidad, fue el legendario Alca Huiza, el generador de la larga y poderosa estirpe de los incas. Habiendo terminado su misión en la tierra de los incas, Viracocha se dirigió hacia la costa del Pacífico, acompañado de los Viracochas, y advirtió a los incas que, en el futuro, otros vendrían diciendo que ellos eran Viracochas y que habían regresado para reinar, cosa que no debían creer, aunque era cierto que él regresaría algún día. Tras advertirles todo esto,
Viracocha se internó en las aguas del mar hasta desaparecer. Escuchábamos el relato mítico de la creación del mundo en la versión de la cosmovisión inca, un texto que nos deja ver una variedad de coincidencias con otros relatos originarios de pueblos cercanos y lejanos, no solo geográficamente, sino también en lo temporal. Vemos una deidad como Viracocha, que tiene una relación directa con las aguas, en el sentido que emerge de ellas y vuelve a ellas, relación que podemos encontrar en otros pueblos como el sumerio, donde una de sus deidades principales, Enki, hace brotar agua de sus hombros, generando así la vida. Del mismo modo, Viracocha crea una primera generación de seres vivientes que no le complacen y por ello termina destruyéndolos con un gran diluvio. Tradiciones estas, me refiero a la del diluvio, mucho más familiares en el mundo judeocristiano, pero también en relatos mesopotámicos y de la India. En cuanto a la creación del hombre y la mujer, Viracocha toma la piedra y la moldea para dar forma a los primeros seres humanos, una idea que también puede encontrarse en las religiones monoteístas, cuando se habla de Adán como hombre formado o moldeado desde el barro. Finalmente, vemos un Viracocha que enseña todo a los hombres, les advierte de peligros y luego decide marcharse, pero con la promesa de volver. Esta última, una clara alusión a la idea mesiánica que se encuentra en muchas religiones del mundo. Una referencia que podría ser bastante interesante para comparar con Viracocha sería el dios Quetzalcóatl, o también llamado la serpiente emplumada, quien en la mitología mesoamericana de las culturas prehispánicas también enseñó todo a los seres humanos, partió lejos de ellos y prometió regresar. No podemos dejar de mencionar que en muchos relatos de las tradiciones prehispánicas se advierte la llegada de un extraño al que se le asocia con la maldad, tal vez una premonición o anuncio de la llegada de los europeos. Así puede leerse en textos como el de Visión de los Vencidos, del profesor mexicano Miguel León Portilla. Fragmentos del libro cuarto de los Comentarios Reales de los Incas, escrito por el Inca Garcilaso de la Vega. Es así que un barrio de los de aquella ciudad se llamaba Agyahuasi, que quiere decir Casa de Escogidas. Llamábase Casa de Escogidas porque las escogían o por linaje o por hermosura. Habían de ser vírgenes, y para seguridad de que lo eran, las escogían de 8 años abajo. Y porque las vírgenes de aquella casa del Cosco eran dedicadas para mujeres del sol, habían de ser de su misma sangre, quiero decir, hijas de los incas, así del rey como de sus deudos, los legítimos y limpios de sangre ajena, porque de las mezcladas con sangre ajena, que llamamos bastardas, no podían entrar en esta casa del Cosco, de la cual vamos hablando. Dentro, en la casa, había mujeres mayores de edad que vivían en la misma profesión, envejecidas en ella, que habían entrado con las mismas condiciones y, por ser ya viejas y por el oficio que hacían, las llamaban mamacuna, que interpretándolo superficialmente, bastaría decir matrona. Hacíales bien el nombre, porque unas hacían oficio de abadesas, otras de maestras de novicias para enseñarlas, así en el culto divino de su idolatría, como en las cosas que hacían de manos para su ejercicio, como hilar, tejer, coser. Otras eran porteras, otras provisoras de la casa para pedir lo que habían menester, lo cual se les proveía abundantísimamente de la hacienda del sol, porque eran mujeres suyas. Vivían en perpetua clausura hasta acabar la vida, con guarda de perpetua virginidad. No tenían locutorio ni torno, ni otra parte alguna por donde pudiesen hablar, ni ver hombre ni mujer, sino eran ellas mismas unas con otras, porque decían que las mujeres del sol
no habían de ser tan comunes que las viese nadie. En cuanto a las tradiciones literarias que dieron noticias del pueblo inca a los españoles y a los europeos, encontramos una variedad de autores como Pedro Cieza de León, Felipe Guamán Poma de Ayala y al inca Garcilaso de la Vega. Cada uno de ellos dio cuenta de aspectos de la vida cotidiana, social, política y religiosa del pueblo inca. Cieza de León, por ejemplo, escribió su Crónica del Perú, en la que habla de la historia de los reyes incas, sus guerras civiles, la llegada de los españoles y la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. Por su parte, Guamán Poma de Ayala escribiría su nueva Corónica y Buen Gobierno, un documento extenso que contiene más de 300 dibujos en los que se relatan los abusos que clérigos y conquistadores cometían contra los incas. En cuanto al fragmento que escuchábamos en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, este pertenece al texto Comentarios Reales de los Incas, escrito por el inca Garcilaso de la Vega, y en donde se recrea una historia bastante particular de unas mujeres llamadas Acyas, las cuales eran mujeres de gran belleza que debían ser vírgenes para poder ser elegidas como esposas de la divinidad y dedicar su vida al servicio de ésta, cumpliendo con diferentes oficios, entre los que se destacaban el sacerdotal, el textil y el culinario. Estas mujeres o acyas podrían compararse en alguna medida con las vestales romanas, las cuales eran mujeres elegidas, de buen linaje, vírgenes, hermosas y cuya responsabilidad era mantener encendido el fuego sagrado en el templo de Vesta, la deidad romana del hogar y símbolo de la fidelidad. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La minificción moderna en el Perú tiene un antecedente importante en la compilación de las fábulas quechuas de Adolfo Bienrich, publicado en 1906. Su libro recoge una decena de microrrelatos en los que se dramatizan lecciones didácticas, retóricas o morales, como en las fábulas griegas. Decía La Fontaine en su clásica acepción que una fábula es una amplia comedia en 100 actos diversos y cuyo escenario es el universo. Es precisamente por esa universalidad que los animales son los personajes principales, aunque también se hallen los dioses o los árboles. El libro de Bienrich, dice el investigador Óscar Gallegos, además de ser un precursor del folclorismo peruano, inaugura la forma textual del relato breve en el siglo XX. La colección reviste las características habituales del género, que según la estudiosa Mireya Camunati en su libro La fábula en Hispanoamérica son 3. Una acción, es decir, el desarrollo de un evento por medio del diálogo o la narración, una tipificación, o sea, la reunión alegórica de características morales, preferiblemente en personajes animales, y finalmente una intención aleccionadora, que es lo que comúnmente conocemos como la moraleja. El libro Fábulas Quechuas ratifica la definición de un drama en miniatura, que conserva un rasgo propio de lo incaico. Dice Bienrich, el gusto por las parábolas y enigmas, el hábito de hablar siempre por medio de imágenes, de cubrir los preceptos con un velo que los preserve, perdura aún hoy, teniendo su instrumento en la lengua, el quechua, idioma onomatopéyico por excelencia, prestándose admirablemente para la metáfora. Las fábulas quechuas, que originalmente se llamaron apólogos, han sobrevivido gracias al trabajo de Bienrich y de otros folcloristas. Más de 100 años después se han reeditado en su presentación bilingüe original, con lo cual ellas mismas entrañan una moraleja. Por pequeño que seas, si tienes un ejemplo para dar, puedes sobrevivir a un gigante como el tiempo. Escuchemos en la voz de Edwin Solórzano la fábula quechua El zorro y el sapo, de la que podríamos extraer también un sentido semejante, que el más ligero y dotado para la carrera no siempre es quien llega primero. El zorro y el sapo.
Fábula quechua seleccionada por Adolfo Bienrich. Como yo, nadie corre. Acaban de perseguirme 5 rangalidos perros y me veo aquí como si tal cosa no hubiera acaecido. ¿Qué sería de ti en un percance análogo al que acabo de pasar?, le decía cierto zorro a un sapo. Señor zorro, es preciso no ser tan jactancioso ni alabarse tanto, que acaso me atrevería a apostarle una carrerita. Desgraciado, si tú no haces otra cosa que saltar en un mismo sitio y no avanzas, se burlarían de mí al verme disputando a correr contigo. Pero voy a darte gusto quitándote de la cabeza tan descabellada pretensión a fin de que te infles menos cuando grites. Ah, señor orgulloso, yo grito en verdad, pero tú ladras. ¿Qué diferencia existe en nuestra voz? A mí me conocen y no me huyen. Pero ¿quién no se ahuyenta cuando... ¡Car, car! ¿Vaga usted por lomas y quebradas? ¡Ah, demonio de Carcaria lavancioso! Déjate de insultos, que entre personas decentes se arreglan las diferencias con buenas palabras. ¿Estás dispuesto, señor volador, a portarte? Si es así, hasta mañana. Al día siguiente, se presentó el sapo con un hermoso perro llamado Yanajaracha como juez, y el zorro suplicó a un agroi, ave de rapiña, le sirviera de testigo. Dada la voz de partida, el zorro salió a todo escape por sobre las hierbas y malezas, pero no bien había recorrido un corto trayecto cuando se oye que gritaban: «¡Se me había adelantado el sapo!», murmura el zorro y apura. Mas un nuevo y otro más, y seguía el del sapo, hasta que sin alientos llega a la meta, donde le repetía Avergonzado, el zorro confesó la partida, excusándose con que le habían enredado las piernas en las hierbas, pero que era otra cosa, tratándose de correr cerro arriba. ¿Cómo sucedió todo esto? El astuto sapo había apostado en toda la travesía de trecho en trecho, a manera de chasquís, a sus compañeros ocultos bajo la hierba, con la consigna de dar la voz a medida que notaran se iba aproximando el zorro. Moraleja: para un zorro sabiondo, hay un sapo malicioso. La experimentación formal de la ficción breve peruana de comienzos del siglo XX tiene un curioso capítulo de autocensura. Se trata del libro de Ricardo Palma, Tradiciones en salsa verde, que fue escrito en 1904, pero cuya publicación en una editorial de gran tirada solo fue posible hasta 1973. El título es un guiño de Palma a sus famosas tradiciones peruanas, que consistían en relatos cortos a manera de estampas de la vida peruana de finales del siglo XIX. La diferencia es que las tradiciones en salsa verde contienen una dosis de sátira y picaresca rayana en lo obsceno y lo grotesco, que para la época podría sobrepasar los límites de lo tolerable. Ricardo Palma le envió una copia de sus tradiciones en salsa verde a su amigo Carlos Basadre, a quien le advirtió: «¿Sabe usted, mi querido Carlos, que estas hojitas no están destinadas para la publicidad y que son muy pocos los que en la intimidad de amigo a amigo las conocen?» La razón era obvia. Según Palma, los escritos no debían ser leídos por gente mojigata que se escandaliza no con las acciones malas, sino con las palabras crudas. Pues, agrega, la moral no reside en la epidermis. Su contenido burlón escudriña en las intimidades de una sociedad colonial trasvasada en una republicana y que podría escandalizarse ante el escarnio público de los nobles, los curas, la alta sociedad y las autoridades político-administrativas. Cuentan quienes le siguieron la pista al manuscrito que Palma le regaló a su amigo, que éste llegó en 1929 a la Universidad de Duke, en Estados Unidos, de donde salieron después las ediciones más recientes. Una reseña de 1966, escrita por el crítico Enrique Anderson Imbert, dice que las tradiciones en salsa verde no son artísticamente valiosas por sus palabrotas y viles anécdotas. Con el paso del tiempo, las tradiciones en salsa verde adquirieron, sin embargo, otro significado y han sido publicadas en varias ediciones.
Estas brevedades transgreden el orden social con una intención lúdica. En ellas subyace una denuncia implícita a la impostura de una sociedad colonial en crisis. Su efecto, visto así, ya no solo es el de un ají verde y picante, sino un revulsivo remedio para la pacatería de todos los tiempos. Escuchemos una de estas brevedades titulada Los Inocentones. Los Inocentones, de Ricardo Palma. Reniego de tales inocentones, y la peor recomendación que para mí puede hacerse de un muchacho es la que algunos padres, muy padrazos, creen hacer en favor de su hijo cuando dicen: «Fulanito es un niño muy inocentón». Siempre que escucho a un padre hablar de las inocentadas de su hija, me viene en el acto a la memoria la copla sobre aquella inocentona que un día dijo a un mozo, a la sombra de una higuera: «No metiéndome a monja, méteme lo que tú quieras». Inocentones, ni para curar un dolor de muelas se encuentra uno en este planeta sublunar. Conocía a un muchachote de 16 años de edad que nunca había abierto la boca para pronunciar una palabra. Los médicos opinaban que no era mudo, sino tartamudo, y que en el día menos pensado rompería a hablar como una cotorra. Por supuesto que recomendaron a la madre lo tratase con mucho mimo y que nada se le contrariase. Realmente una tarde dijo el enfermo: «¡Mamá! ¡Mamá!». Es para imaginada, más que para descrita, la alegría de la buena señora que tenía al enfermito en el concepto de ser más inocente que todos los que Herodes condenó a la degollina. «Angelito de Dios, ¿qué quieres? ¿Qué deseas?». Apuesto una cajetilla de cigarrillos, que es todo lo que puedo despilfarrar, a que no adivinan ustedes lo que contestó el inocentón. Vamos, ya veo que no me aceptan la apuesta y que se dan por vencidos. «Dime, rey del mundo», prosiguió la madre, «¿qué es lo que quieres?». «Chocha», contestó lacónicamente el picaronazo. Desde entonces, no creo en los inocentones. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Huella yi sekchka, el viento norte y el sol. Un día el viento del espacio y el sol apostaron cuál de los dos era más fuerte, mientras un caminante se acercaba abrigado con ruana y un sombrero grande. Así se dijeron: el que le haga quitar la ruana será el ganador. El viento del norte sopló y sopló muy fuerte y el caminante se arropó más. Cuando el viento se cansó, el sol comenzó a calentar y a calentar muy fuerte. El caminante, acosado por el calor, se quitó la ruana. Entonces el viento aceptó que el sol era más fuerte que el viento. Escuchábamos un relato titulado El viento norte y el sol, un texto que hace parte de la cosmovisión del pueblo Nasa o Paez y que fue recitado aquí en lengua Nasa-Yuwe por Sadidubán Cometa y su traducción en español por Francia Elena Mestizo. Ellos hacen parte del proyecto El Hilo del Nasa-Yuwe,
del plan de vida del proyecto NASA de Toribío, Cauca, que en coordinación con el CECIDIC busca el fortalecimiento de la lengua propia. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de YouTube, Facebook, iVoox e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos transitando por tierras peruanas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.